Nunca pensé que un simple día de pesca me llevaría a un increíble descubrimiento. Aún siento el sudor frío en mi frente y el nudo en mi estómago mientras evoco aquella mañana. El sol apenas había despuntado, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Yo, con mi caña de pescar en mano, me dirigía hacia el lago como lo había hecho tantas veces. Pero ese día, algo estaba diferente. El aire huele a misterio. Cuando llegué, la niebla danzaba sobre el agua, dándole un aspecto fantasmagórico. El silencio era inquietante. No había pájaros, ni el murmullo de la brisa. Solo el sonido del agua rompiendo la calma. Eché la línea y esperé, sintiendo el polvo de la tierra bajo mis pies descalzos. Después de unos minutos, algo tiró de mi caña. Fue un tirón fuerte y errático. Algo en mi interior se encendió. ¿Qué sería? Busqué entre mis recuerdos las historias de los pescadores sobre criaturas que habitaban en la profundidad. Con cada tirón, mi corazón latía más rápido. Finalmente, logré sacar del agua un objeto extraño, oscuro y resbaladizo. Era una caja. Estaba cubierto de barro, pero el brillo de un símbolo desconocido me atrapó. Un escalofrío recorrió mi espalda. No pude resistir la tentación. Abrí la caja. Fue como si un golpe de energía me atravesara. Dentro había un antiguo mapa y un pequeño objeto que parecía un amuleto. La tinta del mapa estaba desvanecida, pero los contornos de tierras y ríos eran evidentes. Algo dentro de mí comenzó a girar, como si la caja hubiera desatado un torrente de recuerdos olvidados. Mi mente se llenó de preguntas. ¿De quién era este mapa? ¿A dónde me llevaría? Decidí seguir el impulso. Y ahí, en esa orilla solitaria, sentí que había desencadenado algo más grande que yo. Mis dedos temblaban de emoción y miedo. De repente, me acordé de mi abuelo, quien siempre me hablaba de secretos escondidos en la tierra. Sentí lágrimas en mis ojos, una mezcla de nostalgia y temor. ¿Hubo una conexión entre él y este descubrimiento? Era esto una señal, pero justo cuando pensaba en eso, un ruido rompió el silencio. Un crujido en el bosque detrás de mí. Me giré de golpe. Mis ojos se abrieron como platos. Una figura se delineaba entre los árboles. Era oscura, y aunque la niebla me dificultaba ver, sabía que algo estaba por suceder. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un aplauso al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El crujido se hizo más fuerte, y mi respiración se detuvo por un instante. La figura del bosque se fue acercando lentamente, emergiendo de la niebla como un espectro. En mi mente, luchaba entre dos impulsos: correr a esconderme o enfrentar lo desconocido. La curiosidad prevaleció y, con dedos temblorosos, sostuve la caja más cerca de mi pecho, como si pudiera protegerme con ella. Cuando la figura atravesó el umbral de los árboles, el aire se volvió más denso. Era un hombre de estatura media, vestido de manera irregular, con la piel curtida y el rostro cubierto de sombras. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad inquietante. Me miró fijamente, y sentí que su mirada atravesaba mi ser. ¿Qué has encontrado, joven pescador?, habló con una voz profunda y pausada, como si cada palabra estuviera impregnada de siglos de sabiduría. Mis labios se movieron, pero no pude responder. En lugar de eso, mi mente se llenó de recuerdos fragmentados de mi abuelo, quien solía contarme historias sobre hombres como él, guardianes de secretos antiguos. ¿Era este hombre uno de ellos? Te he estado esperando, continuó, como si supiera algo que yo no. El amuleto que llevas y lo que descubres con ese mapa, son parte de un legado. Pero el camino no es fácil y conlleva riesgos que quizás no estés preparado para afrontar. Las palabras resonaban en mí, tocando una parte de mi alma que había estado dormida. El descubrimiento de la caja no era solo un desafortunado golpe de suerte, era un llamado, una invitación a algo más profundo. Pero, ¿a qué costo? Tú conoces mi abuelo, logré articular, luchando por mantener la voz firme. La expresión del hombre cambió, y vi un destello de tristeza en sus ojos. Tu abuelo fue uno de los más valientes.
Su espíritu vive en aquellos que eligen seguir su camino. Pero hay fuerzas que buscan recuperar lo que creen perdido, y tú, mi joven amigo, eres parte de ese conflicto. Las dudas se amontonaban en mi mente. Lo que había encontrado en el lago no era solo un tesoro, podría ser el inicio de una aventura que desenterraría verdades que ni siquiera sabía que necesitaba. ¿Cómo puedo estar a la altura de esto?, pregunté finalmente, sintiendo el peso de mis propias inseguridades. La figura se acercó un poco más, su presencia era a la vez tranquilizadora y aterradora. Esa es la verdadera cuestión. El miedo puede ser un adversario poderoso. Pero dentro de ti hay algo mucho más fuerte. Debes descubrirlo. Cuando vi cómo sus labios se curvaban en una leve sonrisa, sentí que la niebla que me envolvía comenzaba a disiparse, dejando entrever una luz tenue que brillaba lentamente en el horizonte. Esa luz me llenó de esperanza, pero al mismo tiempo sentí que una sombra se cernía sobre mí. Antes de que puedas reclamar tu destino, hay algo que debes hacer, dijo el hombre, señalando hacia el mapa. Debes ir allí. Seguí su mirada, y vi un punto marcado que pulsaba de intensidad. Era una X dibujada en las profundidades de un bosque cercano, un lugar que había escuchado en las historias de mi abuelo. Un frío recorrió mi espalda al relacionar esa marca con el escalofrío que había sentido antes. ¿Y si no regreso?, murmuré, sintiendo por primera vez el peso de una verdadera elección. El hombre inclinó la cabeza, como si aceptara mi miedo. Eso lo determinarás tú. Pero recuerda, lo que buscas podría no ser solo lo que hay fuera, sino también lo que resides dentro de ti. Con esas palabras reverberando en mi mente, comprendí que, aunque el futuro era incierto, estaba a punto de embarcarme en un viaje que cambiaría no solo mi vida, sino quizás la de otros también. Cuando al fin logré respirar, la figura se desvaneció hacia la niebla, dejándome con más preguntas que respuestas y una mezcla de emoción y temor burbujeando en mi pecho. El eco de su voz aún retumbaba en mis oídos cuando, por fin, decidí que tenía que seguir el mapa. Pero antes de dar el primer paso, un rayo de sol atravesó la niebla, iluminando la caja y el amuleto en mis manos. Fue entonces cuando un nuevo ruido interrumpió mis pensamientos, como un eco lejano. Una risa, o tal vez un llanto. Algo me dijo que no estaba solo en esta búsqueda. Miré hacia el bosque, sintiendo que el destino reclamaba su precio. ¿Qué secretos descubriría en ese lugar marcado en el mapa? Y más importante, ¿podría enfrentar el destino que sabía que me esperaba? Sin poder contener la emoción y la ansiedad al mismo tiempo, di el primer paso hacia la aventura, sin saber que las sombras de mi pasado estaban muy cerca, observando cada movimiento. El corazón me latía con fuerza mientras me adentraba en el bosque, con cada paso sintiendo el crujido de las hojas secas bajo mis pies. La luz del sol luchaba por atravesar la espesa copa de los árboles, proyectando sombras alargadas que danzaban como recuerdos olvidados. El aire me rodeaba, fresco y cargado de un aroma a tierra húmeda, y con cada inhalación, sentía que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. La risa o el llanto que había escuchado se desvaneció, pero su eco persistía, resonando en mi mente como un recordatorio de que había algo más, algo que me llamaba. ¿Sería el destino? ¿O simplemente mi propia inquietud? Mientras caminaba, el mapa en mis manos parecía cobrar vida, mostrándome, además de direcciones, un camino emocional hacia mi pasado. La idea de enfrentar los fantasmas que había dejado atrás me llenó de incertidumbre. Una vez más, las palabras de aquel hombre reverberaron en mi mente. Lo que buscas podría no ser solo lo que hay fuera, sino también lo que resides dentro de ti. Necesitaba encontrar la respuesta a esa afirmación. Tenía que descubrir quién era realmente. Mientras me acercaba a la 10ª marcada en el mapa, una serie de imágenes comenzaban a invadirme. La risa de mi abuelo, sus ojos brillantes mientras relataba cuentos de aventuras y mitos, y la forma en que siempre me decía que los sueños podían volverse realidad si uno estaba dispuesto a luchar por ellos. Pero en el fondo, había una tristeza en sus palabras, un eco de pérdida que nunca llegué a entender. De pronto, al giro de un tronco caído, me detuve en seco. Un pequeño claro se abrió ante mí, bañado en luz dorada que parecía estar esperando mi llegada. En el centro, una piedra gigantesca, pulida por el tiempo, estaba cubierta de inscripciones que apenas podía distinguir. Al acercarme, sentí que el aire vibraba a mi alrededor, como si el mundo estuviera suspendido en un momento de pura posibilidad. Tocando la superficie de la piedra, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, llevándose mis temores y dudas. Era como si todo lo que había recogido de mis raíces brotaba en aquel instante, recordándome que no estaba solo. Era parte de una cadena de legado, y eso me daba fuerza. Mientras mis dedos seguían explorando las marcas, una voz resonó en mi mente,
tan clara como si estuviese ahí. Confía en tu instinto, y no temas pedir ayuda cuando la necesites. La voz era conocida, era la de mi abuelo. La emoción me embargó, y sentí lágrimas amenazando con deslizarse por mis mejillas. Abuelo, murmuré, aunque sabía que no había nadie más que yo en ese claro. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que demostrar que era digno de este destino. Justo entonces, un sonido irrumpió en el silencio, un crujido detrás de mí. Giré rápidamente, el miedo y la anticipación corriendo por mis venas. Allí, en la penumbra del bosque, se asomó una figura. Era una niña pequeña, con cabellos enredados y ojos grandes que brillaban con la misma intensidad inquietante que había visto en el hombre. No dijo nada, pero su expresión era clara, estaba tan perdida como yo. Cuando nuestros ojos se encontraron, un instante de conexión se creó entre nosotros. Había algo especial en su presencia, algo que decía que ella era parte del mismo viaje. ¿Buscas algo?, pregunté, forzando una sonrisa que intentaba ocultar mi nerviosismo. Al instante, sentí un lazo invisible que nos unía, como si nuestras historias estuvieran entrelazadas de alguna forma. La niña se acercó con cautela, observando la piedra y el mapa en mis manos. He venido a ayudar, dijo, su voz suave como el susurro del viento. Sé lo que hay aquí, y también lo que te persigue. El aire se volvió denso nuevamente con sus palabras, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que el destino me estaba conduciendo hacia algo más profundo de lo que había imaginado. La revelación de que no estaba solo era reconfortante, pero también habría más preguntas de las que respondía. ¿Cómo puedes ayudarme?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y trepidación. Primero, debemos protegernos. La oscuridad no descansa, respondió. Y mientras lo decía, el ambiente pareció cambiar, la luz del claro se desvaneció lentamente, y las sombras comenzaron a alargarse, alcanzando un halo aterrador. Miré la 10 en el mapa, el símbolo de una misión aún mayor. Era evidente que el viaje apenas comenzaba, y que con la niña a mi lado, lo desconocido se tornaba un poco menos aterrador. La luz del futuro parpadeaba a lo lejos, pero el camino hacia ella prometía choques con lo que había quedado atrás. Mientras la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor, decidí aferrarme a la luz. Aunque la incertidumbre me acompañaba, sabía que no podía dar marcha atrás. Con un profundo suspiro, tomé la mano de la niña y juntos dimos un paso hacia adelante, hacia lo desconocido. El viaje que habíamos comenzado iba a demandar valor, no solo de mí, sino de ambos. Lo que no sabía era que la verdadera batalla estaba aún por venir, y que lo que había dejado atrás estaba a punto de alcanzarnos. Mientras nos adentrábamos en la penumbra, una oleada de emociones me golpeó, revelando temores que creía desterrados. La inquebrantable sensación de soledad que había sentido en los últimos años se desdibujó ligeramente al tener a la niña a mi lado. Sin embargo, cada paso que dábamos parecía despertar antiguos ecos de mis propios fracasos y temores. La oscuridad no era solo una forma de sombra, sino un símbolo de todas las partes de mí que había tratado de ignorar. ¿Cómo sabes que estás aquí para ayudarme?, le pregunté, en un intento de aferrarme a la lógica en medio del caos que me rodeaba. La niña giró su rostro hacia mí, y en sus ojos vi una tristeza profunda, como si llevara consigo la historia de muchos otros en sus cortos años. Porque a veces, para avanzar, necesitas que alguien te muestre el camino, dijo, sus palabras dolieron como un recordatorio. A medida que sus labios se movían, sentí que resonaban en mi interior como si cada sílaba actuara como un eco de las advertencias de mi abuelo sobre la importancia de la ayuda y el apoyo. De repente, el bosque empezó a murmurar. Un susurro de hojas, un canto lejano de aves en la distancia, todo se entrelazaba en una melodía silenciosa que parecía guiarnos. Era como si la naturaleza misma reconociera nuestra búsqueda. La niña me miró. Sus ojos destellaban con un brillo de sabiduría que nunca antes había visto en alguien tan pequeño. Lo que hay aquí no solo te pertenecerá a ti. Hay otras historias entrelazadas con la tuya, afirmó, apuntando a la piedra detrás de nosotros. A medida que mis pensamientos giraban en torno a esa afirmación, la conexión se hacía evidente. El legado no se trataba solo de mí. Nadie es una isla, ¿verdad?, reflexioné en voz alta. Mientras el peso de mi pasado caía sobre mis hombros como una pesada losa. La niña asintió, un gesto que me hizo sentir que quizás había más que aprender de ella. Tu abuelo sabía eso. Él siempre buscaba a otros, como yo. Su voz vibraba con una cierta dulzura, pero también con la insistencia de quienes han visto demasiado. ¿Cómo sabes tanto sobre él?, inquirí.
Las respuestas a mis preguntas se volvían un signo de interrogación en mi mente. Porque no solo buscaba tesoros, también perseguía la verdad. Y esta noche, al parecer, se abrirán caminos que creía cerrados. Lo que dijo reverberó en mis pensamientos como un timbre lejano. ¿Qué significaba exactamente esa verdad? ¿Estaba dispuesta a enfrentar líneas que conectaban mi vida con la suya? Esa noche en el bosque, con la niña a mi lado, todo parecía posible. Avancemos, dije, con renovada determinación. Las sombras se movían a nuestro alrededor, pero la esperanza se encendía. Cada paso hacia adelante se sentía como una pequeña victoria contra mis propios miedos. Fue entonces cuando un estruendo resonó a nuestras espaldas, sacándome de mis pensamientos. La criatura de la oscuridad había encontrado su forma, manifestándose en un torbellino de sombras que giraba, amenazante. La niña soltó mi mano y dio un paso adelante, sus grandes ojos fijos en la oscuridad. «Aguanta», gritó, y me sentí atraído por la fuerza en su voz. Era como si la misma noche la estuviera empoderando. Debemos unir nuestras energías. Tu luz y la mía pueden brillar más que la oscuridad. No sabía qué quería decir con eso, pero no había tiempo para cuestionamientos. Recordé las palabras de mi abuelo y como siempre me enseñó que la unión brindaba fuerza. Con esa idea en mente, extendí mis manos, buscando esa luz dentro de mí que había estado tan apagada. Antes de que pudiera dar el paso, la niña tomó más control, elevando sus brazos hacia el cielo y dejando escapar un grito que atravesó el aire. Las sombras comenzaron a retorcerse ante ella, como si fueran seres que temían su luz. Bajo la presión del momento, una energía brotó de mi interior. Lo que originalmente era una leve chispa de luz se transformó en un resplandor cálido que se unió al de la niña, fusionándonos en un láser de brillante esperanza. La oscuridad se retorció y se encogió, como si la luz que habíamos invocado era un bálsamo, un antídoto a la soledad y el miedo. Con un último grito de unión, un destello brillante iluminó el claro, y por un momento, la noche se detuvo. «Estamos juntos en esto», murmuró la niña, mientras nuestras energías lentamente se restablecían. El gris de la oscuridad empezó a disiparse, revelando un camino claro justo a nuestros pies. Sin embargo, a medida que avanzábamos, sabía que esta batalla había sido solo el principio. Aunque habíamos encendido una luz contra la penumbra, el eco de mis fantasmas apenas dejaba de sonar. La verdadera prueba estaba aún por venir. ¿Qué otros secretos y sombras aguardarían en el retroceso de esta lucha? Con la niña a mi lado, avancé por el sendero desdibujado que se desarrollaba frente a nosotros, con el peso de la historia empujando sobre mí, y la certeza de que lo peor estaba por llegar. El camino que se desplegaba ante nosotros era a la vez familiar y extraño, una mezcla de ecos del pasado y promesas del futuro. Cada paso que daba resonaba en mi interior, y me preguntaba si la oscuridad que habíamos enfrentado era solo un precursor de lo que realmente estaba oculto en las profundidades de este bosque. La niña me miraba con una mezcla de confianza y expectativa, y no pude evitar sentirme algo desorientado por la revelación de que compartíamos una carga mucho mayor de lo que jamás imaginé. ¿Alguna vez has sentido que el mundo que te rodea está lleno de secretos?, le pregunté, necesitando conectar mis pensamientos mientras avanzábamos. Su cabeza se inclinó ligeramente, y pareció meditar sobre mi pregunta. Siempre hay secretos. Algunos son oscuros, pero otros son luces en la oscuridad, respondió. Su perspectiva era tan profunda que me hizo sentir pequeño, como si hubiera estado viendo solo la superficie de un océano vasto y misterioso. A medida que caminábamos, la penumbra empezó a despejarse, revelando un paisaje transformado. Bajo la luz de nuestro resplandor, pude ver un pequeño claro con una fuente que brotaba de entre las rocas. El agua brillaba como cristal, reflejando fragmentos de las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo nocturno. «Esto es un lugar especial», dijo la niña, su voz ahora un susurro. «Aquí se pueden encontrar respuestas. Es un punto de encuentro de historias». Me acerqué a la fuente, sintiendo que había algo en la calma del agua que resonaba con las olas de mi propio corazón. «¿Respuestas sobre qué?», pregunté, sintiendo que había más en juego de lo que la niña dejaba entrever. «Sobre ti. Y sobre lo que llevas dentro», respondió, como si pudiera leerme. «Las sombras que enfrentamos son también parte de nuestra historia». La idea de sumergirme en mi propia historia, de descubrir los secretos que había ignorado, me llenó de nerviosismo. La luz que había brillado entre nosotros empezaba a disminuir, y la tentación de refugiarme en la ignorancia fue fuerte. Pero la mirada esperanzada de la niña me instó a seguir adelante. «Sigue adelante», dijo, inclinando la cabeza hacia la fuente. «La verdad puede ser dolorosa,
pero también trae libertad. Madeja de dudas y temores se enredaron en mi estómago, pero sabía que había llegado tan lejos. Con un respiro profundo, incliné mi cabeza sobre la fuente. El agua, tranquila y transparente, comenzó a vislumbrar profundo dentro de mí, como un espejo que reflejaba mis propios miedos. Comencé a ver fragmentos de recuerdos, mi abuelo, con su sonrisa serena, las noches pasadas en soledad, sintiéndome invisible, miradas de decepción y pérdidas que nunca pude superar. Una corriente de emociones me sacudió, y el dolor, ahogado durante tanto tiempo, comenzó a aflorar. Un quebranto en mi pecho me impulsó a mirar más profundo en aquellos recuerdos, al mismo tiempo anhelando y temiendo la verdad que podría surgir. Justo cuando pensé que me estaba ahogando en ese torrente de sensaciones, la niña se acercó a mí, su mano deslizándose sobre mi brazo. Recuerda, no estás solo. Tu historia y la mía están entrelazadas. Nuestro viaje tiene un propósito. El calor de su tacto me despertó. Era un recordatorio de que había una luz no solo en esta búsqueda, sino también en el apoyo que ofrecíamos el uno al otro. Así, con renovada fuerza, decidí enfrentar la corriente de recuerdos. Lo que había temido durante tanto tiempo se tornaba en catalizador. Voy a enfrentar esto, le dije a la niña, sintiendo la determinación fluir nuevamente en mí. El agua comenzó a encenderse en un suave brillo mientras mis recuerdos empezaban a rodearme, formando formas que danzaban con lágrimas y risas, con dolor y amor, pero de repente, un murmullo sibilante comenzó a llenar el aire, oscuro y amenazante. Los ecos de mis recuerdos fueron interrumpidos por una sombra que emergía de la negrura, un recordatorio feroz de que la lucha no estaba terminada. La criatura oscura de antes estaba aquí de nuevo, su forma distorsionada retorciéndose alrededor del claro. La niña tomó mi mano, sus ojos ampliándose con la intensidad del momento. Lo que acabas de descubrir es parte de lo que necesitamos para enfrentarlo. No dejes que se lleve lo que has aprendido. El miedo se aferró a mí por un instante, pero el brillo de la fuente y la conexión que había sentido con ella me empujaron a un lugar más firme. Juntos, grité, recordando la unión que habíamos forjado antes. Las sombras comenzaron a acercarse, pero con un profundo suspiro, comprendí que debía enfrentar la criatura con los recuerdos que ahora habían encontrado su voz. Nuestras manos entrelazadas, uniendo la luz, me preparé para proteger lo que había descubierto, invocando el poder de cada historia que había mecido mi alma. A medida que la oscuridad se acercaba, un grito resonó en mí, un eco de mis miedos, de la esperanza que aún ardía. Pero esta vez no estaba solo en la lucha. Con la niña a mi lado, un nuevo sentido de propósito comenzó a fluir. El claro brillaba con un resplandor tenuemente dorado, y la batalla no había hecho más que empezar. Sabía que se acercaban momentos de dolor, revelaciones y desafíos aún más grandes. Sin embargo, con cada pulso de luz, podía sentir que mis sombras se volvían frágiles. Y el destino, ese camino entrelazado entre el pasado y el presente, estaba a punto de revelarse en su totalidad. El eco de mi grito parecía perderse en la inmensidad del claro, desplomándose junto con las sombras que serpenteaban alrededor de la criatura oscura. La figura se alimentaba de mis dudas, de mis inseguridades, pero el brillo de la fuente me ofrecía un refugio luminoso que no pensaba desaprovechar. Nuestro pasado nos da fuerza, dijo la niña con firmeza, y su voz se convirtió en un ancla en medio del caos. A cada palabra, la criatura se sacudía, como si lo que decíamos la paralizara momentáneamente. Recuerda a tu abuelo y lo que te enseñó. Su amor está contigo. Esa conexión, ese recuerdo cálido y seguro, me llenó de valor. Su risa, su mirada comprensiva, la forma en que siempre supo consolarme. Soy más que mis miedos, grité, sintiendo como aquellas palabras reverberaban en el aire. La luz de la fuente brilló más intensamente, como si respondiera a mi determinación, y empecé a recordar cada lección transmitida, cada historia contada junto a la orilla del río. Recuerdos de momentos en que me había sentido querido, momentos que formaban la base de mi ser. Sin embargo, entre esas memorias, había fragmentos oscuros, palabras que nunca deberían haber sido dichas, decisiones que pesaban más de lo que estaba preparado para soportar, pero cada fragmento era también un lazo, un hilo que me conectaba con la niña y con mi historia. Vamos a unir nuestras luces, propuse, buscando el destello de sabiduría en sus ojos. Ella asintió, y en el instante en que nuestras manos se estrecharon, se formó un lazo de energía intensa que vibró entre nosotros. La criatura se retorcía, cada vez más furiosa frente a nuestra unión. Sus ojos resplandecían con un brillo que miraba a través de mí, buscando mis temores más profundos,
tratando de romper la conexión que habíamos forjado. No puedes ganar, parecía susurrar la sombra, ese brillo es efímero. Al final, siempre serás solo tú y tu vacío. Pero la voz de la niña resonó en mi mente. No estás solo, recuerdas. Es la soledad la que se siente mayor cuando permites que la sombra te envuelva. Con esas palabras, un nuevo fuego ardió en mi interior, una llama que transformaba la oscuridad en un halo de luz. Con un empujón de energía, ambas manos enviaron un destello que surcó el claro, iluminando cada rincón, cada sombra que había intentado apoderarse de mí. La criatura chilló, retrocediendo ante la inundación de luz. Podía sentir que en esa luz había amor, aceptación, todos los momentos vividos que ahora se entrelazaban en un lienzo brillante. Recuerdos felices, tristes, reales, susurré, más para mí que para la criatura. Y seguí recordando, cada instante cobrándose vida, era como si el eco de mis experiencias se expandiera en el espacio. De repente, las historias se transformaron en un estallido luminoso que surgía de cada ángulo del claro, la sombra retrocedía, pero aún no se rendía. No puedes escapar de ti mismo, gritó, aullando una verdad que intentaba meter en mi corazón. Mis propias inseguridades estaban en su esencia, estaban enraizadas en mí y no desaparecieron por arte de magia. Pero no estoy solo, respondí, sintiendo la presencia de la niña a mi lado, un ancla que desdibujaba mis límites. Ella era el puente entre mis memorias y mis posibilidades. La criatura se tambaleó, su forma distorsionándose en un intento de sumergirse de nuevo en la negrura. La lucha era intensa, como un hilo entre el amor y el miedo, entre el pasado y el presente. Ahora, recordando como el abuelo me enseñó que el agua se transforma, que aprende de cada tormenta y también de cada calma, decidí darle la vuelta a ese impulso interno. Soy más que mis errores. Soy un cúmulo de historias, y junto a estas experiencias, enfrento mis sombras. La luz comenzó a crecer desenfrenada ante la certeza de mis palabras, irradiando como un faro en la oscuridad. La criatura convulsionó en una especie de descenso errático, gritando y retorciéndose, como un monstruo que se sentía vulnerable ante la luz inminente, pero en ese momento de revelación. Pude sentir que la certeza era efímera, pues algo más se movía entre las sombras detrás de ella, algo oscuro y familiar que no había anticipado. Con cada pulsar de luz, una nueva sombra parecía crecer, gestándose en la oscuridad como un eco ominoso de otra lucha que estaba por venir, luchando por no ser consumido por el nuevo temor. Miré a la niña y vi en su expresión que ella también lo había percibido, el miedo finalmente transformándose en preocupación. ¿Qué es eso?, murmuré, el aliento atrapándose en mi garganta. Una sombra no es solo un enemigo. A veces es un recuerdo no resuelto. Su voz tembló y sentí el retumbar del eco de sus palabras resonar en el claro. La nueva sombra emergía, desenredándose de la negrura como un hilo persuasivo, preparado para enfrentarse a nosotros. La lucha no había hecho más que comenzar. La sombra avanzaba, haciéndose más real, desenmarañándose del pasado con una familiaridad perturbadora. Tenía una forma que recordaba. Era como si los ecos de mis decisiones reprimidas tomaran forma, como figuras extrañas despertando de un sueño olvidado. La niña apretó mi mano con fuerza, su pequeño rostro reflejando un miedo que no parecía propio de su inocencia. Es como un recuerdo olvidado, susurró, mientras su mirada buscaba la mía en la penumbra. Debemos enfrentarlo juntos. No podemos dejar que nos consuma. La sombra parecía entender nuestra tensión, retorciéndose y tomando forma. Pude distinguir rasgos más definidos, el brillo de ojos que conocía del pasado. Era una amalgama de mis pérdidas, mis dudas, y lo que había dejado atrás. El eco de una traición, el murmullo de palabras que nunca debieron ser pronunciadas. Sentí un tirón en mi pecho, como si esa sombra estuviera reviviendo los momentos que había encadenado en lo más profundo de mi ser. No podemos dejar que eso nos controle, repetí, tratando de convencerme mientras la presión en el aire se intensificaba. La alegría de los recuerdos compartidos, la risa junto al abuelo, todo parecía estar siendo arrastrado hacia las oscuridades que intentaban interponerse. Cada segundo que pasaba, la certeza del amor familiar luchaba por salir a la luz, pero la sombra acechaba, dispuesta a aplastarla. Recuerda. Eres más fuerte de lo que crees, decía la niña, su voz resonando con una mezcla de aliento y determinación. Y mientras sus palabras reverberaban en mí, el brillo de la fuente se intensificó aún más, como si el universo mismo apoyara nuestra lucha. Las historias que una vez me llenaron de esperanza ahora emergían en mi mente. Cada uno de esos recuerdos se convirtió en una chispa, lista para ser utilizada en esta batalla. No estoy solo.
Nunca lo he estado, proclamé, al sentir el poder de esa afirmación fluir a través de mí. La luz que emitía la fuente pareció tomar vida propia, envolviendo a la niña y a mí, uniendo nuestras historias en un solo hilo de resiliencia. La sombra soltó un aullido, una mezcla de rabia y desesperación. ¿Eres un estúpido por querer enfrentarte a mí? Soy parte de ti, gritó, su forma convenciéndose en espirales de oscuridad que brotaban en el aire como tentáculos buscando envolvernos. No, grité, mi voz resonando en el aire aún más fuerte. Soy la suma de todas mis experiencias, incluidas las buenas y malas. No puedes separarme de ellas. Eres solo un recordatorio de lo que he sobrevivido. Con cada palabra, la luz volvió a brillar, expandiéndose como un horizonte de esperanza que ahogaba la sombra, pero detrás de la criatura, una nueva forma comenzó a materializarse. No era solo un recuerdo más. Era una figura, un rostro que conocía demasiado bien, mi propio reflejo, distorsionado y amplificado por el dolor y la culpa. Un yo que jamás había querido enfrentar. Comencé a temblar, esa imagen era la única que había intentado ahogar bajo el peso de mis inseguridades. No puedes escapar de ti mismo, gritó, reproduciendo las palabras de la sombra. Era como si se burlara de mí, burlándose del débil hilo de valor que intentaba construir. Podía sentir que esa criatura alimentaba mis angustias, mis miedos más profundos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Debes enfrentarlo, la pequeña niña gritó con fuerza, despertando esa chispa resplandeciente que aún ardía en mi interior. Deja que la luz disipe la oscuridad. Aún sintiendo el peso del pánico en mí, tomé una respiración profunda. Tu voz no me vencerá, proclamé, volviéndome hacia esa imagen de mí mismo que me miraba sin piedad. No soy solo mis errores. Soy amor, soy deseo de cambio, soy la lucha constante por ser mejor. Y aunque tengo miedo, también tengo la luz. La fuente brilló, una energía renovada fluyendo desde la niña hacia mí. Comencé a recordar momentos en que había florecido a pesar de la adversidad, mi primer día en el trabajo, las pequeñas victorias, cada momento de bondad que había compartido. Cada paso hacia adelante, cada vez que levanté la vista en lugar de dejarme llevar, desdibujó las líneas de la sombra a mi alrededor. Sin embargo, tenía que elegir. La criatura oscura no era solo un enemigo. Era un recordatorio de lo que había pasado, una voz que necesitaba ser escuchada pero no alimentada. Te reconozco, le dije, mi voz ahora firme, pero no tengo que ser prisionero de ti. Mientras lo decía, sentí que el vínculo entre la niña y yo se hacía más fuerte, tejiendo cada recuerdo entre nosotros, convirtiendo la luz en un refugio donde mis experiencias comenzaban a quedar ancladas en el amor en vez del miedo. La sombra de mí mismo, con sus ojos sombríos de desasosiego, vaciló por un instante, pero aún en esa incertidumbre, algo se movía dentro de mí. El eco de una nueva panorámica comenzaba a surgir, una lucha que, a pesar de lo desgastante, me impulsaba hacia adelante. ¿Acaso no comprendes?, se burló la figura distorsionada, no puedes deshacerte de mí. Pero puedo aprender a caminar a tu lado, respondí, sintiendo la valía de esas palabras resonar en lo más profundo de mi alma, pero entonces, mientras ese nuevo conocimiento comenzaba a cambiar la dinámica, sentí la sombra tomar fuerza nuevamente. El claro se oscurecía, una niebla amenazadora envolviendo nuestro espacio. La lucha dentro de mí apenas comenzaba, y el aire se fue volviendo denso, como un oscuro presagio anunciando nuevos desafíos. Prepárate, habrá más sombras que enfrentar, grité, mientras la oscuridad nos rodeaba y la luz titilaba apenas, como un faro tambaleante en medio del vendaval. Una nueva ola de temor recorrió mi cuerpo, aún no preparado para las profundidades de esta lucha. La batalla por la luz, por mis recuerdos, estaba lejos de terminar. La niebla comenzó a disiparse lentamente, dejando al descubierto un escenario que parecía pertenecer tanto a mi pasado como a mi presente. La fuente, que había brillado persuasivamente, se convirtió en una sombra en sí misma, reflejando la luz de lo que había sido una esperanza creciente y robusta. La niña a mi lado me miraba con inquietud, pero sus ojos llenos de determinación seguían siendo el ancla que me mantenía a flote. La forma distorsionada de mí mismo seguía ahí, como una sombra persistente, arrastrando consigo la pesadez de mis propias inseguridades. ¿Por qué sigues luchando?, me interrogó, su voz un eco de mis pensamientos más oscuros. Siempre estaré contigo, porque eres incapaz de aceptar tus debilidades. Sentí que un frío atravesaba mi pecho a medida que esas palabras resonaban, y me dejé caer de rodillas, abrumado por la gravedad de su verdad. No puedo seguir huyendo, murmuré casi sin aliento.
he intentado evitarte, pero tú también eres parte de mí. Sin embargo, hoy elijo no dejarte definir quién soy. La niña, incentivada por mis palabras, se acercó a mí. No te rindas, exclamó, extendiendo su pequeña mano hacia la mía. Juntos somos más que nuestros miedos. Recuerda todos esos momentos buenos, lo hermoso que hay en ti. Tomé su mano con fuerza, sintiendo como nuestra conexión se fortalecía a medida que la luz del recuerdo comenzaba a brillar una vez más. Los momentos felices volvieron a iluminar mi mente, las risas compartidas, las enseñanzas del abuelo, las manos entrelazadas de quienes habían creído en mí. Cada recuerdo como un hilo dorado que tejía un mosaico de amor y fortaleza en el centro de esa lucha interna. Esos momentos son la verdad, grité, levantándome con renovado ánimo. No dejaré que mi pasado decida mi futuro. Soy más fuerte y valioso por lo que he aprendido. El rostro distorsionado de mi sombra vaciló, como si los recuerdos que proyectaba comenzaran a desconcertarlo. ¿Pero qué hay de la culpa, de las decisiones que fallaste?, preguntó, desesperándose. Esas decisiones me han hecho quien soy hoy, respondí. Cada error es solo una lección que he aprendido. Por cada momento de oscuridad, hay dos de luz que han llovido sobre mí. No solo tengo miedo, tengo esperanza. Y con esa esperanza, estoy decidido a seguir adelante. Las palabras resonaron en el aire como un canto, y la luz de la fuente revivió con vigor, iluminando la penumbra que nos rodeaba. La sombra se volvió más tenue, pero el temor a su retorno seguía latente. La niña a mi lado sonrió, su fe dándome valor para seguir. Vamos a recordar más, juntos, sugirió, su voz como un canto al viento. Tuve una repentina inspiración. Comencé a evocar otros recuerdos a medida que me dejaba arrastrar por la corriente de esas memorias luminosas. Recordé las veces que había levantado la voz por aquellos que no podían, las sonrisas en los rostros de los demás cuando me atrevía a ser vulnerable, la libertad que sentía cuando dejaba de lado el peso de las expectativas ajenas. Mientras más evocaba, más fuerte se sentía el aura de luz a nuestro alrededor, la oscuridad se sacudía, retorciéndose en su propio abismo. No puedes ignorarme, susurró mi reflejo, su voz disminuyendo en poder. Siempre seré la parte oscura que ignoras. Y seré la parte luminosa que elijo ver, respondí, ahora más confiado. Cada batalla que he enfrentado y cada dificultad que he superado han creado una red de resiliencia en mí. No estás aquí para destruirme, sino para que yo aprenda a abrazarte. La sombra lanzó un grito desgarrador, pero con cada palabra que le dedicaba, parecía desvanecerse un poco más. La niña se unió a mí, su luz brillando intensamente, creando un espacio sagrado en el que nuestras almas danzaban en armonía. Sin embargo, en medio de la expansión de lo que sentía, algo no estaba bien. Una presión se fue acumulando en el aire, y de repente, un frío helado me atravesó, como un presagio. La esencia de la sombra se retorció violentamente, revelando nuevos matices de oscuridad que no había anticipado. Esto no ha terminado, se burló una voz distante y fría, justo antes de que el entorno colapsara. Tu lucha por la luz ha despertado algo aún más oscuro. El suelo tembló bajo nuestros pies, y antes de que pudiera levantar la voz para preguntar a la niña si estaba bien, un abismo se abrió frente a nosotros. La luz que había construido comenzaba a desvanecerse, y la incertidumbre pesaba como una losa en mi pecho. Tú eres el faro. Debemos saltar hacia lo desconocido. Los ojos de la niña relampaguearon de valentía mientras extendía su mano, enfrentando las sombras que se cernían a nuestro alrededor. Mientras el abismo nos llamaba hacia su oscuro abrazo, sentí el sudor frío en mi frente, pero era el momento de decidir. Juntos susurré, entrelazando mis dedos con los de ella. Juntos, repetimos al unísono, listos para enfrentar lo que estaba por venir, conscientes de que este nuevo desafío podría ser el más grande de todos. La batalla continuaba, y el abismo nos esperaba con una revelación que ni siquiera podíamos imaginar. Cuando el abismo nos devoró, la sensación de caída fue más que física. Sentí que todo lo que había aprendido, cada rayo de luz y sombra, se desmoronaba a mi alrededor. Con cada brinco al vacío, las memorias que tanto había atesorado se desvanecían en el aire, dejando solo fragmentos de una verdad cada vez más inalcanzable. Cerré los ojos con fuerza, temiendo lo que vendría, mientras la niña a mi lado mantenía su mano firme, como un faro en la tormenta. Un estallido de luz nos rodeó justo cuando creí que no había nada más que perder. En un abrir y cerrar de ojos, nos encontramos en un espacio que distaba mucho de la penumbra que habíamos dejado atrás. Era un lugar vibrante, lleno de colores que nunca había visto,
Un jardín que parecía fluir con energía, donde flores de tonalidades imposibles danzaban al compás del viento. Sin embargo, a pesar de su belleza, un eco oscuro resonaba en mi interior. ¿Era este un sueño efímero o un engaño de la sombra? La niña, a su vez, se maravilló, y su risa resonó como una melodía pura en esos terrenos. «Mira todo lo que hay, esto es increíble», exclamó, sus ojos brillando mientras tocaba los suaves pétalos de una flor. Sin embargo, cuando me giré hacia ella, noté que su brillo empezaba a desvanecerse, a medida que una sombra oscura parecía arrastrarse desde lo profundo del jardín. «No te dejes llevar», grité, recordando la advertencia de la sombra en el abismo. «Esto puede ser una trampa». Pero su sonrisa era tenaz, recordándome que su valía no dependía del entorno. «Tienes que creer, no todo lo que brilla está destinado a fallarte», me instó, mientras la oscuridad tomaba forma, moldeándose en figuras familiares que resonaban con lamentos. Con cada paso que dábamos, las figuras emergían, personas de mi vida, amigos, familiares, incluso extraños que alguna vez tuvieron un impacto en mí, pero todos con semblantes tristes. Cada uno de ellos llevaba un fragmento de dolor, un eco de mis fallas y arrepentimientos. «Siempre estarás solo», murmuraba una voz que resonaba en el aire, el eco de mis antiguas inseguridades. «Esto no es real», grité, tratando de aferrarme a la niña. «Son solo ilusiones. Las memorias son frágiles, pero yo soy fuerte». Pero mi propia voz sonaba vacía mientras las figuras avanzaban, como un mar de tristeza que se alzaba sobre mí. «Cree en nosotros», insistió la niña, su voz empoderada incluso ante la tristeza acumulada frente a nosotros. «Cada momento que has vivido, incluso los difíciles, te han llevado hasta aquí. No puedes huir de ellos». Tomé una respiración profunda, y al mirar hacia la niña, algo en su presencia me reafirmó. «No estoy solo, nunca lo he estado», murmuré, buscando esa luz interna que había despertado en el abismo. He de recordar que cada una de estas personas, cada recuerdo, también me enseñó sobre el amor, la amistad, la empatía. Son parte de mí, pero no me definen. Las figuras se detuvieron, sus rostros vacilando entre la tristeza y la posibilidad. «No me defines, porque he crecido más allá de ti», les dije, mi voz resonando en la vibrante luz que nos rodeaba. «He aprendido a mirarlo todo desde la luz, no solo a través del dolor». Mientras hablaba, el jardín comenzó a transformarse, las sombras se disipaban lentamente, revelando recuerdos llenos de calidez, risas compartidas, abrazos sinceros, manos que se apoyaban en tiempos de necesidad. La esencia de la alegría fluía y empezaba a engullir la tristeza. Es cierto, todas mis experiencias cuentan mi historia. Estoy dispuesto a aprender de ellas. Estoy listo para abrazar incluso las partes de mí que me asustan, proclamé, afirmando mi nuevo rumbo. La niña a mi lado sonrió, su luz más brillante que antes, y me sentí invadido por una oleada de esperanza. «Estamos juntos, nunca se ha tratado de perder. Se trata de encontrar», respondió, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, revelando un nuevo camino. A medida que el jardín se desvanecía, sin embargo, un nuevo paisaje se materializó ante nosotros. Una puerta antigua, cubierta de yedra y flores, se elevaba en medio de la transformación. Sus bordes estaban desgastados, pero el brillo de lo desconocido que emanaba era inconfundible. «¿Qué hay detrás de esa puerta?», pregunté, un escalofrío recorriéndome mientras una mezcla de miedo y anticipación me invadía. «Es hora de descubrirlo», respondió la niña, con el brillo en sus ojos aún intacto. Antes de que pudiera cuestionar lo que estaba a punto de afrontar, la puerta entreabierta susurró mi nombre, y un impulso irresistible me empujó hacia adelante. ¿Sería esta la revelación que había anhelado? Tendría el coraje para cruzar el umbral y enfrentar lo que era realmente personal y profundo. Con un respiro entrecortado y el corazón palpitando, extendí una mano hacia la puerta. «Juntos», dije, y antes de que la angustia pudiera detenerme, empujé la puerta, adentrándome a lo desconocido. A lo lejos, la sombra se reía, la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que no la enfrentaríamos solos. Cuando cruzamos el umbral de la puerta, el mundo exterior se volvió un torbellino de sensaciones. La luz nos deslumbraba, y el aire estaba impregnado de aromas dulces y frescos que invitaban a vivir. El paisaje se extendía en un horizonte de colores vibrantes, mientras un susurro de esperanza me envolvía, como si cada hoja y cada brisa contaran historias de valientes que habían caminado por este camino antes que yo. Miré a la niña a mi lado, tan llena de luz y valentía. Era como si ella fuese un reflejo de lo mejor que había en mí, recordándome que había razones para seguir adelante. Sin embargo,
Una sombra seguía acechando a nuestra espalda, esa conciencia de que lo más profundo y oscuro de mí aún no había sido confrontado. El paisaje frente a nosotros comenzó a transformarse en una enorme campiña salpicada de flores, extendiéndose hasta donde llegaba la vista. Caminamos juntos, atravesando praderas susurrantes mientras el eco de las risas resonaba en el viento. Cada paso tenía un propósito, cada fragancia despertaba recuerdos, y con cada experiencia compartida, sentía que una pesada losa se desprendía de mi pecho. El escenario cambió de repente. Al llegar a un claro, un grupo de figuras se alzó ante nosotros. Mi corazón se detuvo al reconocer sus rostros. Todos esos momentos de mi vida, cada persona con la que había compartido risas y momentos difíciles, estaban allí. Algunos estaban felices, otros con miradas melancólicas. Era como si la vida misma se reuniera en este lugar, trayendo consigo el peso de mis historias, pero lo más impactante fue ver a mi abuelo al frente. Su mirada, enérgica y llena de amor, me pareció brillante incluso en este mundo, y sentí que su presencia era un bálsamo en mi alma. «Has sido valiente», dijo, y su voz resonó como un canto familiar. Así es como se enfrenta la sombra, recuerdos y emociones entrelazadas en un camino hacia la luz. Las dudas y temores que había llevado durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. He intentado encontrar mi camino, pero me he dejado guiar por la oscuridad, confieso, sintiendo que toda mi vulnerabilidad se desnudaba ante ellos. He tenido miedo de no ser suficiente. Mi abuelo sonrió, y su voz era un eco de sabiduría. La suficiente es solo una medida que tú eliges. Tu viaje no es sobre ser perfecto, sino sobre aprender a aceptarte en tu totalidad. Eres el compendio de tus experiencias, y cada una de ellas te ha llevado a este momento. Siempre has sido suficiente. El paisaje cambió nuevamente, transformándose en una representación de los momentos clave de mi vida, mis fracasos, mis victorias, las lágrimas derramadas y las risas compartidas. Cada uno de esos recuerdos se deslizó ante mí, acompañados de un murmullo colectivo de voces, como un coro que resonaba en la esencia de mi ser. Miré a la niña a mi lado, sus ojos llenos de fe inquebrantable. «No estás solo. Nunca lo has estado», dijo suavemente. Con las manos entrelazadas, tanto su luz como la de mi abuelo brillaban intensamente, combinando recuerdos y emociones, borrando las fronteras de lo que había creído perdido. Mientras contemplaba toda esa conexión, comprendí que debía aceptar a la sombra que había estado acechando mis pasos. Era tiempo de enfrentar no solo los failures de mi vida, sino también las lecciones que se atesoraban en esas experiencias. Era tiempo de convertirme en el aprendiz, el guerrero y el protector de mi propio corazón. Tomé un paso al frente y perdí de vista las sombras que me envolvían. El pasado no me define, mi deseo de crecer y aprender sobre lo que soy, sí lo hace, proclamé, mi voz resonando con fuerza. Las sombras comenzaron a desvanecerse y aunque aún rugían alrededor, la sombra dentro de mí había cambiado, se había convertido en mi aliada. Hoy, renuncio a permitir que el miedo defina mi camino, continué, la confianza brotando con cada palabra. Y agradezco todo lo que me ha traído hasta aquí. No solo los momentos de luz, sino también los instantes de dolor. Una oleada de energía me atravesó, empujándome no solo hacia la luz, sino también hacia la comprensión de mi lugar en el mundo. Y en ese instante, la sombra dejó de ser una adversaria que temía. La acepté como parte de mí, liberándome del peso que había llevado tanto tiempo. Las figuras a mi alrededor comenzaron a discernirse, convirtiéndose en realidades que podía tocar, y mientras sus sonrisas se volvían más brillantes, entendí que el futuro estaba lleno de posibilidades. Siempre seremos parte de la historia de otros, y cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo contarla, dije, sintiendo que una luz se desataba entre nosotros. Las sombras que habían sido mi carga comenzaron a desvanecerse, dejando lugar a un cálido abrazo en el viento. Sabía que la batalla no había terminado, pero estaba listo para enfrentarlo todo. Te llevamos en nuestros corazones, resonó la voz de mi abuelo, y en el eco de la luz que nos envolvía, comprendí finalmente que el amor y la aceptación son la clave para sanar. Seré la luz que busco, ya que somos todos parte de una historia más grande, y con esa certeza, cuando el cielo se abrió ante mí llenando el mundo de luz brillante, escuché el susurro más profundo que jamás había sentido. Nunca estás solo en tu lucha, y siempre hay luz en la oscuridad. El viaje ha comenzado, y el destino es tú. Soy más que un nombre, soy todas mis historias y estoy listo para contar el más increíble de todos. Con el corazón lleno de amor y esperanza, di un paso hacia adelante, listo para vivir y enfrentar cada día que vendría con valentía.